¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen los grandes héroes de la literatura medieval? ¿Será que los caballeros de la mesa redonda son más parecidos a los semidioses griegos de lo que imaginamos? En la vastedad de la historia, donde se entrelazan mitos y leyendas, la literatura caballeresca surgió como una de las manifestaciones más grandiosas de la narrativa medieval. Un periodo en el que el honor, el coraje y la lealtad se erigieron como los pilares fundamentales del alma humana. Pero, ¿qué influyó en la creación de estas historias tan poderosas? La respuesta se encuentra en el crisol de diversas tradiciones, pero particularmente en el inmenso legado de la mitología griega. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las leyendas de diferentes culturas se entrelazan para formar historias tan épicas? La Edad Media, como un puente entre la antigüedad y el Renacimiento, mantuvo viva la llama de las epopeyas de antaño, aquellas que narraban las hazañas de héroes y dioses. Sin embargo, no solo la tradición romana nutrió el imaginario de los autores medievales. También la mitología griega proporcionó las bases sobre las que se erigieron muchos de los más grandes relatos caballerescos. Uno de los nombres más destacados en la literatura caballeresca es Chrétien de Troyes, un poeta medieval cuya obra trascendió generaciones. Es en sus versos donde vemos la amalgama de la cultura medieval con las viejas historias de héroes griegos. El caballero, cuya lanza brilla como un rayo y cuyo corazón es un templo de honor, no es sino un eco distante de los semidioses griegos como Aquiles o Hércules, quienes luchaban por la gloria eterna, tal como se narra en la Ilíada de Homero o los trabajos de Hércules. ¿Qué crees que hace a un héroe verdaderamente honorable? ¿Es la valentía, el sacrificio o algo más? Chrétien no se limitó solo a tomar elementos de la mitología griega, sino que también los transformó, los adaptó y les dio un matiz que reflejaba las aspiraciones de la sociedad feudal medieval. En sus obras, como Perceval, El cuento del Grial, encontramos caballeros que se embarcan en búsquedas heroicas, muy similares a las de héroes mitológicos griegos como Perseo u Odiseo, quienes, como se narra en La Odisea de Homero, se enfrentaron a pruebas titánicas en su camino hacia la redención. ¿Crees que los autores modernos también se inspiran en mitologías antiguas como lo hicieron los medievales? En este sentido, el caballero medieval y el héroe griego comparten una esencia. Ambos enfrentan monstruos y pruebas imposibles, se ven forzados a superar sus propios defectos y aprender lecciones profundas en su travesía. La conexión entre estos dos tipos de personajes no es una simple coincidencia, sino el resultado de una herencia literaria profunda, forjada en los relatos épicos de la Grecia antigua y adaptada a los ideales medievales. ¿Te has enfrentado alguna vez a un reto que te obligara a enfrentarte a tus propias debilidades? Pero más allá de los personajes, la estructura misma de las historias caballerescas se ve influenciada por la narrativa épica griega. Los viajes largos y peligrosos, las pruebas que desafían no solo la fuerza, sino también la moralidad, son elementos clásicos de la mitología griega que Chrétien y otros autores medievales adoptaron. En este sentido, la literatura caballeresca es, en muchos aspectos, una reimaginación de las viejas epopeyas helénicas, como las que encontramos en los cantos de Homero o en las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. A medida que las historias de caballeros se desarrollaban, se hicieron cada vez más complejas, fusionando lo divino con lo humano. El grial, ese objeto misterioso de la búsqueda caballeresca, tiene un paralelo claro en los artefactos mitológicos griegos, como el cáliz de los dioses o el escudo de Aquiles, que otorgan poder y conocimiento a quienes los poseen. Así, el grial no solo era un objeto sagrado, sino un símbolo de la conexión entre lo mortal y lo divino, un tema recurrente también en la mitología griega, como se refleja en la búsqueda de la inmortalidad que emprenden personajes como Teseo,
o Hércules. ¿Qué significaría para ti encontrar algo tan poderoso como el Grial? ¿Qué buscarías en un objeto de ese poder? No solo Chrétien de Troyes se adentró en esta amalgama. Otro gran nombre que marcó la literatura caballeresca fue Sir Thomas Malory, cuyas historias sobre el rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda perduran en el tiempo. En sus relatos, la influencia de la mitología griega es inconfundible, sobre todo en la figura del propio Arturo. El rey Arturo, ese líder noble que lucha por la justicia, no es solo un héroe medieval. Su figura tiene reminiscencias de figuras como Zeus o Hércules, aquellos seres con un destino marcado por los dioses, quienes, en su travesía, deben tomar decisiones que afectan tanto a los mortales como a los inmortales. Arturo, como los héroes griegos, está atrapado entre los designios del destino y su propio deseo de justicia. ¿Qué diferencia hay entre un héroe de la antigüedad y uno de la Edad Media? ¿Cuál prefieres tú? Además, los caballeros de la Mesa Redonda, como los héroes griegos, representan ideales de valentía, lealtad y honor, cualidades que se ven reflejadas en figuras mitológicas como los argonautas o los guerreros de Troya. Cada uno de ellos, como en los relatos griegos, tiene su propia misión y su propio camino de sacrificio y redención, tal como se refleja en los viajes heroicos de Jason o los luchadores de Troya en la Ilíada. Si pudieras unirte a una de estas famosas compañías de héroes, ¿a cuál te unirías y por qué? Los dioses griegos, que supervisaban el destino de los héroes con una mirada fría y distante, también tienen un paralelo en los seres sobrenaturales que habitan los relatos caballerescos. La Dama del Lago, que le entrega la espada Excalibur a Arturo, o Morgana, la hechicera, son figuras que cumplen roles similares a los de diosas como Atenea o Artemisa, aquellas que otorgaban sabiduría o poder a los héroes en sus momentos de necesidad, tal como en las historias de Perseo u Odiseo. Pero la influencia de la mitología griega no se limita a la figura del héroe o los dioses. También está presente en la estructura de los relatos. En muchas de las historias caballerescas, como en los mitos griegos, el destino de los personajes está predeterminado, pero las decisiones que toman a lo largo de su camino les permiten desafiar o cumplir esa predestinación. Este tema se ve claramente en los mitos de los héroes griegos que luchan por cambiar su destino, como Edipo o Aquiles. Las historias caballerescas, al igual que las epopeyas griegas, giran en torno a un ciclo de prueba, sacrificio y recompensa. Los caballeros, al igual que los héroes griegos, no solo luchan contra monstruos, sino también contra sus propios temores internos y debilidades, lo que los convierte en figuras trágicas y a la vez heroicas, como las figuras de Hércules o Edipo. ¿Crees que el mayor enemigo de un héroe es el exterior o sus propias luchas internas? En Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Malory, vemos cómo la traición y la lealtad son temas recurrentes, algo que resuena profundamente con los mitos griegos. En la mitología griega, la traición es una fuerza destructiva que arrastra tanto a dioses como a mortales. La historia de la caída de la Mesa Redonda, con la traición de Lancelot y la muerte de Arturo, recuerda a los trágicos finales de las epopeyas griegas, como la caída de Troya o la muerte de Hércules. Además, en el relato de la búsqueda del Grial, se refleja un tema que aparece constantemente en los mitos griegos: la búsqueda de la perfección. Los caballeros que buscan el Grial lo hacen no solo por el objeto en sí, sino por el anhelo de alcanzar una conexión divina, algo que en los mitos griegos se ve reflejado en las búsquedas de los héroes por alcanzar la inmortalidad o la sabiduría. Otra clave en la narrativa caballeresca que tiene sus raíces en la mitología griega es la relación entre el hombre y la naturaleza. En muchas historias, los caballeros deben enfrentarse a seres mitológicos, como dragones y monstruos,
criaturas que representan tanto los miedos más profundos como las fuerzas de la naturaleza. Estos enfrentamientos recuerdan a los desafíos que los héroes griegos debían superar, como la lucha contra la hidra o el minotauro. Sin duda, la literatura caballeresca es un testimonio de la perdurabilidad de los mitos. Aunque los relatos medievales se centran en una época y contexto diferentes a los griegos, la estructura, los personajes y los temas siguen siendo los mismos. Los caballeros, al igual que los héroes griegos, buscan alcanzar algo más allá de lo humano: la gloria, el amor idealizado o la conexión con lo divino. El amor cortés, otro pilar de la literatura caballeresca, también tiene paralelismos con las historias griegas. El amor imposible de Perceval por la Dama del Grial, o el amor trágico de Lancelot y Ginebra, son ecos de los amores contrariados de los héroes griegos, como el amor entre París y Helena, que desencadenó la guerra de Troya. ¿Qué piensas del amor imposible en la literatura? ¿Crees que estos amores contrariados tienen algo que enseñarnos sobre la vida real? En este sentido, la literatura caballeresca no solo es un reflejo de su tiempo, sino un continuador de las grandes tradiciones épicas. Los autores medievales, al igual que sus antecesores griegos, usaron la narrativa para explorar los aspectos más profundos de la naturaleza humana: el sacrificio, la lealtad, el honor y la redención. Con cada espada que se alza, con cada batalla librada, los caballeros medievales revivían las gestas de los héroes griegos. Y con cada historia contada, los ecos de la antigua Grecia se mantenían vivos, adaptados a un nuevo contexto, pero nunca perdiendo su esencia heroica. Así, autores como Chrétien de Troyes y Sir Thomas Malory no solo crearon historias que definieron la Edad Media, sino que también tejieron un puente entre dos mundos: el de la Grecia antigua y el de la Europa medieval. La mitología griega, con su riqueza y profundidad, sirvió como una fuente inagotable de inspiración para estos narradores, que supieron fusionar lo clásico con lo nuevo. Al final, lo que perdura de estas historias no es solo el brillo de las armaduras ni el fulgor de las espadas, sino los ideales que representan. La caballerosidad, la justicia y el honor no son solo valores medievales, sino valores universales que tienen sus raíces en las epopeyas de la antigua Grecia. Cada relato caballeresco, al igual que cada mito griego, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, nuestras propias luchas internas y nuestras propias búsquedas. ¿Qué nos mueve a seguir adelante cuando el camino parece imposible? ¿Qué significa ser verdaderamente valiente? Por todo ello, la influencia de la mitología griega en la literatura caballeresca no solo es evidente, sino fundamental. Los grandes autores de la Edad Media no solo heredaron una tradición literaria, sino también una visión del mundo que sigue vigente hasta nuestros días. De esta manera, los caballeros medievales no son solo figuras de armaduras brillantes y espadas afiladas, sino también continuadores de una tradición mucho más antigua, que nos habla del alma humana y de los desafíos eternos a los que nos enfrentamos. La literatura caballeresca y la mitología griega, unidas por un hilo invisible, nos recuerdan que la lucha por lo que es justo y honorable es tan antigua como la humanidad misma. ¿Qué lecciones crees que las antiguas historias nos siguen enseñando hoy? Y mientras los caballeros medievales galopan por las páginas de la historia, siempre estará presente el eco de aquellos héroes griegos que con cada paso nos enseñaron que el verdadero valor no radica solo en la fuerza, sino en la nobleza del corazón. Gracias por haber llegado hasta el final de este épico viaje literario. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la literatura y su conexión con la mitología, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.
valientes.